Hola, yo soy Alexa Montoya y en este video voy a estar resolviendo el problema número 2 de circuitos de primer orden. En este problema se nos dice que el interruptor se encontraba en la posición A y en t igual a 0 cambia a la posición B. Debemos encontrar el voltaje en función del tiempo para t menor que 0 y para t mayor que 0. Recordemos que el voltaje del condensador en función del tiempo es este de aquí. Voltaje en función del tiempo es el voltaje mucho tiempo después más el voltaje inicial menos el voltaje mucho tiempo después por e a la menos t sobre la constante de tiempo. Para empezar voy a calcular el voltaje inicial, el voltaje en el tiempo igual a 0. Como el voltaje en un condensador no puede cambiar de manera instantánea, el voltaje es igual un instante antes que un instante después, entonces podemos escribir esto. El voltaje en 0 es igual que el voltaje un instante antes de 0 y es igual al voltaje un instante después del 0. Analizando el circuito un instante después, el circuito que tendríamos sería este de aquí, la fuente. Esta resistencia aquí es donde está el switch, que por este momento está cerrado. Esta es la resistencia de 3 ohms y esta es la de 2. Por acá está el condensador, que en este momento lo voy a desconectar. Y así es como queda el circuito antes del cambio. Ahora voy a aplicar el método de mallas para hallar el valor de B0 menos. Entonces voy a plantear una corriente I por aquí, que como es una sola malla y el resto del circuito está abierto, la corriente es 0. ¿Ok? Entonces I es igual a 0. Ahora, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje aquí, ley de Kirchhoff de voltaje, tendría menos 12 volts más 3I más 2I más el voltaje un instante antes igual a 0. Entonces, como I es igual a 0, entonces me va a quedar 12 volts más el voltaje 0 menos es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje 0 menos es igual a 12. Y como habíamos dicho que el voltaje 0 menos es igual al voltaje 0, entonces el voltaje 0 es igual a 12. Ahora voy a calcular el voltaje tiempo después. Cuando el interruptor ya está cerrado, entonces tendría este circuito de aquí. La fuente de 4 volts. Aquí es donde se cerró el circuito, el switch. Por acá está la resistencia de 2 ohms. Y aquí es donde estaba conectado el condensador. Por aquí está B infinito. Ahora, aplico la ley de Kirchhoff de voltaje. Para ello voy a proponer una corriente I, también por aquí. Entonces, ahora sí, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, tendría que 4 volts menos 4 volts, porque llegamos por el negativo, más 2I más voltaje infinito es igual a 0. Como tenemos un circuito abierto aquí, entonces I de nuevo es igual a 0. Entonces, tomando esto en cuenta, se nos va a ir esto y tenemos que menos 4 volts más voltaje infinito es igual a 0. Por lo tanto, el voltaje infinito es igual a 4 volts. Ahora calculo la constante de tiempo. Tau es la constante de tiempo y es igual a la resistencia equivalente por el condensador. Entonces la resistencia son 2 ohms, el condensador son 3 faradios, por lo tanto tau es igual a 6. Entonces tendríamos que
el voltaje en cualquier instante de tiempo es 4 más 12 menos 4 por E a la menos t sobre 6. Y esto es igual a 4 más, pues 12 menos 4 son 8, E a la menos t sobre 6.